Le damos gracias a Dios por este domingo 2 de julio del 2017, en que continuamos buscando hacer lo que Dios nos ha dispuesto en su voluntad. Y el mensaje de hoy es un triple y tiene por título Andar, llorar, buscar. Este pasaje se encuentra en Jeremías, allá en el capítulo 50, versículo 4, y dice la escritura de esta manera: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel y ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Y en ese orden lo voy a tratar y voy a hacer una conclusión interesante que Dios me dio en el corazón. Y he estado, como siempre, buscando lo que es el significado, y andar en la escritura es caminar, ese es el sinónimo. Y ahora podemos pensar que como están aconteciendo las cosas, son los días y es el tiempo de andar en pos de Dios. Hoy muchos tienen otro propósito en su caminar, van en otra dirección, pero la escritura aquí en Jeremías 50, versículo 4, hablando de andar, nos está diciendo que estos son los días. Empieza diciendo en aquellos días y en aquel tiempo. Estos son los días y este es el tiempo. De tal manera que nosotros tenemos que estar dispuestos a andar en pos de Dios. ¿Cuál es tu andar? Entre semana andas en pos de qué o en pos de quién. El Señor dice: quiero que anden en pos de mí todos los días. Estos son los días, este es el tiempo. ¿Por qué decimos que son los días? Aunque para Dios un día son como 1000 años y para nosotros son 1000 años, y a veces tenemos que las promesas del Señor se dan por tardanza, pero la escritura dice que Él derramaría de su espíritu al cabo de los días, es decir, en los días finales. Y el Señor ya lo hizo y lo sigue haciendo, por lo cual esos días que aquí señala aquí, aquellos días y aquel tiempo ya están en cumplimiento. Estamos en los días precisos y oportunos para que estemos andando en pos de Dios. Esto es lo que nos está invitando. Bueno, yo empecé con andar, pero lo que el Señor quiere es andar y llorar y buscar, y vamos a entender lo que la escritura quiere decir. Ahora vamos a ver algunos puntos recordatorios de versículos que usted ya ha conocido en otras ocasiones, y les vamos a dar la actualización para estos días y para este tiempo. Y vamos a leer Amós capítulo 3, versículo 3, y dice una pregunta del Espíritu al hombre: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? El Señor nos dice que hoy es tiempo de andar, que es día de andar en pos de Él, pero está diciendo que no es de acuerdo a tu voluntad. Hoy muchos cristianos están queriendo andar con Dios, pero lo quieren hacer de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus pensamientos. El Señor dice: no es así, es estar de acuerdo. En tu andar, ¿estás de acuerdo con Dios?
¿Estás de acuerdo con su palabra? ¿O qué es en lo que no estás de acuerdo? Muchos ya no quieren andar con Dios porque no están de acuerdo con Él. No están de acuerdo a su palabra, ni a su voluntad, ni a sus pensamientos. Y por eso ya no quieren andar. Porque a veces, como hoy hemos estado estudiamos los profetas, y los profetas tienen palabras muy duras al pueblo. Y a veces decimos, no, esto sí no me gusta. Queremos que nos hablen de un Dios de amor, de bondad, de gracia, pero que no nos hablen de un Dios que disciplina, de un Dios que tiene un orden, de un Dios que es fuerte y celoso. No nos gusta. ¿Estás de acuerdo? Porque estar de acuerdo es llegar a una unidad total de pensamiento. ¿Andas en pos de Dios? ¿Estás en una unidad total de pensamiento? ¿Y dónde se expresa el pensamiento de Dios? Y el pensamiento de Dios se expresa de dos fuentes: la palabra de Dios y el Espíritu Santo. De tal manera que el Señor está invitándonos a que nosotros lleguemos a una unidad total de pensamiento. Esto nos llevaría a que nosotros podamos tener entonces un mismo sentir. Por eso les digo que algunos de estos versículos usted los conoce, pero ahora los estamos encadenando de una manera para que usted pueda comprobar que anda en pos de Dios, que todos los días anda en pos de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 se nos dice, ¿verdad? Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y tiene que ver esto con la mente y con el entendimiento. Hay también en ti un mismo sentir, y si hay un mismo sentir, ¿por qué tu conducta es contraria a la del sentir de Cristo? ¿Por qué tu hablar a veces es contrario al sentir de Cristo? Tenemos que tener un mismo sentir. Si tú andas en Cristo Jesús, debe de haber un mismo sentir. Y si hay un mismo sentir y tienes una misma conducta, entonces las terceras personas que te rodean lo van a notar y van a poder decir, tú andas con alguien porque has cambiado. Y ahora estás tomando un sentir y estás tomando un comportar muy diferente. Es también, ¿verdad?, tener la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 habla categóricamente a aquellos que somos del Señor Jesucristo y dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es verdad que tienes la mente de Cristo, porque veíamos una de las veces anteriores que el Señor nos hablaba del corazón y nos decía que de ahí salen los malos pensamientos, y hace una lista muy larga y una lista de negativos y de calificativos negativos muy larga, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tienes la mente de Cristo, entonces ¿por qué no hay paz? Y si tienes la mente de Cristo, entonces ¿por qué tan rápido te enojas? Y si tienes la mente de Cristo, ¿por qué te desesperas tanto? Y si tienes la mente de Cristo, ¿por qué estás afanoso? Hay tantas cosas que yo quisiera citar. Andar, como nos invita aquí, y ese es el tiempo, es dejar caminar a Jesús a nuestro lado. Hay un pasaje muy interesante. Camina Jesús a tu lado. El Señor que dijo, ¿verdad?, que Él iba a estar con nosotros todos los días en Mateo 28:20 de la vida hasta el fin del siglo. Todos los días iba a estar con nosotros. Así también se lo prometió a Josué, en el capítulo 1.
¿sí? Yo estaré contigo, todos los días de tu vida, a donde quiera que vayas. Así es que el Señor quiere caminar contigo, quiere caminar a tu lado. Caminas a tu lado con Jesús, aunque vayas en el colectivo, aunque vayas en el metro que se ande inundando, camina a tu lado el Señor contigo, aunque vayas en la moto o vayas en el auto o no sé, ¿verdad? O vayas en el avión, camina el Señor Jesús a tu lado. Y esto es muy interesante porque cuando nosotros caminamos con alguien a un lado, establecemos dos cosas, una comunicación, o sea, un hablar. Estamos platicas con el Señor y también tomamos direcciones similares, y es decir, no podemos tener en algún lado si cambiamos de ruta, pero aquí nos estamos hablando de que no hay cambio de ruta. Tú y Jesús llevan la misma ruta, amén. Ahora vamos a leer ese pasaje de donde yo saqué ese concepto, Lucas 24:15. Qué importante es que Jesús camine a mi lado. Todos los días camina a tu lado, o camina la charrita del cuadrante, o camina el celular, o camina el WhatsApp, o camina el Facebook. ¿Quién camina a tu lado? En Lucas 24:15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El Señor fue el que se acercó. Hoy el Señor se quiere acercar a ti. ¿Cuántos están dispuestos a dejarlo acercarse? Y aparte de ello, ¿verdad?, permitirle que camine con nosotros, porque podríamos decir, es un extraño. Tú no dejas caminar a cualquiera a tu lado, pero a Jesús debieras dejarlo caminar. Jesús para ti no debiera de ser un extraño, sino debiera de ser alguien conocido por ti, porque eso tú dices y has dicho que vive en tu corazón. Es caminar con Dios en todo. Vamos ahora a Génesis, muy conocido este pasaje, por eso les digo, pero les estoy dando otras aplicaciones. Capítulo 5, versículos 22 y 24. Usted ya lo conoce y se refiere a uno de los 8 justos que Dios levantó para pregonar su justicia en el tiempo antiguo antes del diluvio, y este hombre se llamó Enoc. Y dice: y caminó Enoc con Dios después que entró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y el 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora vemos que él caminó con Dios en todo. Caminas con Dios en todo, lo estás invocando a la hora que te levantas, a la hora que desayunes, comes y cenas, a la hora que trabajas, a la hora que suscitó un problema, o a la hora que se suscitó una victoria o una bendición, para agradecerlo. Tenemos que caminar con Dios en todo, no necesariamente. Hoy platicaba con una hermana y yo le decía, en los problemas que tienes ahí en tu trabajo, usa de la capacidad de saber que Dios está contigo y que tú no necesitas, para que no te oigan quienes no te deben oír, hacerlo en voz alta, sino que tienes que hacerlo de tu mente y de tu corazón. Pero estoy seguro que Dios está en todo contigo. Si Dios dice que tiene control de todo, ¿por qué no creer? ¿Por qué pensar que ciertas cosas están saliendo de control si Dios está caminando contigo en todo? Así fue la experiencia de Enoc. En todo tomaba en cuenta a Dios. No se trata de un asunto religioso. No se trata de descuidarnos de nuestras responsabilidades seculares. Por el contrario, esto va a enriquecer nuestras responsabilidades seculares y nos va a bendecir. Pero hay algo muy importante: si yo tomo a Dios y camino y ando con Dios en todo, entonces dice la Escritura que Dios se llevó a Enoc.
le agradó Dios, le agradó a Dios y agradóse Dios de estar con él. Se agrada a Dios de lo que haces, se agrada a Dios de lo que platicas, se agrada a Dios de lo que decides, se agrada a Dios de tu conducta. Bien, entonces eso es andar con Dios. Juan 4:34, también muy conocido de ustedes y de nosotros, donde Jesucristo dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Entonces andar con Dios es hacer su voluntad. La pregunta aquí es no solo, como algún día prediqué, que debamos de conocer la voluntad de Dios, porque eso es interesante, sino que una vez conocida la voluntad de Dios, hacerla. Y esto a veces es el gran abismo en el pueblo de Dios. Andar con Dios es hacer la voluntad de Dios. De tal manera que Jesucristo dijo, en mi caso, dijo Jesucristo, se volvió un imperativo, como el hambre necesita de la comida para saciar, así, ¿verdad? Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Es un imperativo para ti hacer la voluntad de Dios. ¿En cuántas cosas no estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces cuestionas la voluntad de Dios? ¿Cuestionas lo que está escrito en su palabra? Dices que para ti no es esa aplicación, no es el APP para tu corazón, no es la aplicación que necesitas en tu corazón. Hoy necesitas hacer la voluntad de Dios. No me voy a parar ahí porque esto sería un tema muy extenso. También andar con Dios es hacer lo mismo que el Padre y Jesús. Juan 5:19. Voy a leer Juan 5:19 y la escritura nos dice de la siguiente manera: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí hay varias cosas importantes. El hacer lo mismo que el Padre y que Jesús es parte de andar con el Señor Jesús. Porque, amado hermano, nosotros entonces no estamos más que tomando un ejemplo, o podríamos decir una imitación. Las cosas que te suceden en la vida, en el diario caminar, lo que te sucede en tu casa, lo que te sucede en el transitar, lo que te sucede en el lugar donde trabajas, amado hermano, te permite esta bendición. ¿Haces lo mismo que el Padre? ¿Haces lo mismo que Jesús? ¿Sigues las pisadas del Maestro? ¿Sigues las pisadas del Padre que está en los cielos? ¿O entonces no estás andando en ese deseo que Dios tiene? Estos son los días y el tiempo de andar en pos de Dios. Ahora también, ¿verdad? Vemos algo muy importante, y esto muy conocido para ti, es andar en el Espíritu. Allá en Gálatas 5:16 nos dice: andad en el Espíritu. Y eso significa, esa primera palabra, y aquí en el griego sí cambia, significa que debemos andar en todo alrededor de Él, observando para ser guiados y hacer lo que el Espíritu hace. Esto sería una llave, porque hemos hablado de que Jesucristo dijo: voy a hacer lo mismo que el Padre, y nosotros vamos a tratar de hacer lo que Jesucristo hizo y lo que el Padre hizo. Pero ahora la facilidad está en que nosotros andamos en el Espíritu. La palabra ahí significa que yo tengo que estar observando. El Señor está conmigo, como con los discípulos de Emaús, y me acompaña, pero a veces también quiere que yo observe lo que el Espíritu está haciendo. Y esto requiere de una comunión con el Espíritu, y que todo alrededor de lo que el Espíritu hace deba ser observado por mí, porque entonces voy yo a ser guiado y hacer lo que el Espíritu hace.
Haces lo que el Espíritu hace, andas en el Espíritu, andas en derredor del Espíritu, o en derredor de quién andas, o tras de quién andas, o con quién andas. Es también esta palabra de andar en el Espíritu, andar ordenadamente, y es andar militarmente, ¿verdad? Nosotros de esta manera declaramos, ¿verdad? Es andar marchando como militar, que estamos bajo órdenes del comandante. Yo sé, amado hermano, y algunos han cantado que mi comandante es Cristo, que mi gran capitán es Jesucristo, y esto es verdad, pero el comandante en esta tierra es el Espíritu Santo. La segunda palabra que se encuentra ahí en Gálatas en el 5:25, donde dice andad en el Espíritu, significa que andemos ordenadamente, que andemos marchando militarmente y diciendo estoy bajo las órdenes de mi comandante. ¿Y quién es tu comandante? Es el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que nosotros anhelamos que en este lugar tú tengas una fuerte relación y un fuerte impacto del Espíritu, para que sepas quién es tu comandante. Él es tu comandante, y esto significa que es el que te da órdenes. En esta semana, y esto para la gloria de Dios, Dios me dio una orden muy especial para ministrar. En este caso fue el Espíritu Santo, la mesa del Señor. Es que estamos marchando ordenadamente y queremos que el Espíritu me ordene. Y algunos dirán, a mí nunca me ha ordenado nada. Andas con el Espíritu, deseas ordenarte, deseas comportarte como si fueras un militar, en donde reconoces quién es tu comandante, y si ese es tu comandante, entonces Él te dará órdenes. Pero el Espíritu es todo un caballero, y cuando tú no quieres andar ordenadamente, cuando tú no quieres marchar como militar y no quieres estar bajo órdenes porque a ti nadie te manda, porque tú tienes tu carácter, porque tienes tus apellidos y tienes tu posición, y a mí nadie me manda, el Espíritu dice, por ahora está bien, yo no te mando, después nos vemos para ajustar cuentas. Voy a dejar, porque les dije que iba a hablar de andar. Regresamos ahí a Jeremías 52, Jeremías 54, ahora la parte B, y dice, y irán andando y llorando. ¿Sí? Yo he cambiado algún concepto de lo que alguna vez prediqué de llorar, aunque es una realidad. Pero el llorar en la Escritura tiene que ver con una expresión de dolor, y tiene que ver con una expresión a veces de tristeza. A veces es una situación de lamento. Por aquí hay un concepto que me gustó, es lamentar, ¿sí? O sea, con lágrimas, ya sea con cualquier otra expresión de dolor. Porque a veces nosotros decimos que lloramos de alegría. Y lloramos de alegría, sí, pero el llorar de la Escritura, en toda la Escritura, no tiene que ver, y lo que el Señor está diciendo, que lloremos con lamento. Los discípulos lloraron porque Jesús ya no iba a estar, lamentaban que no iba a estar. Y lo que el Señor está diciendo, que tengamos, ¿verdad?, un sentir en Él, de un llorar, de un lamentar, para buscar la presencia de Dios, para sentir que es triste y que es doloroso sin estar en la presencia de Dios. Anhelas la presencia de Dios y le extrañas, y a veces lloras, sientes un dolor de en un momento dado no haber estado en la presencia de Dios. Entonces vas a entender todos estos versículos. Ahí dice que vamos a andar y vamos a llorar, porque lo que queremos es acercarnos al Señor, y nos duele que no nos podemos acercar a Dios por la condición que tenemos, por la forma
en que nosotros a veces caminamos, por la forma en que nosotros pensamos y a veces no nos podemos acercar a Dios, pero Dios quiere llevarnos a esa experiencia de lamentar que no tengamos la presencia de Dios. A veces podemos tener frases: si Dios hubiera estado conmigo en este momento, si Dios hubiera hecho estas cosas por su presencia, si Él hubiera intervenido, las cosas hubieran cambiado. Ese es el momento en que nosotros tenemos, pero esto es antes. Tenemos que saber que hay un tiempo de andar y llorar, y esto se va haciendo ya junto para que nosotros demos lugar a cuando venga esa situación difícil o sorpresiva. Entonces ahí esté el Señor, porque hemos lamentado no tener su presencia. A veces no tenemos su presencia en lo que hablamos, y hablamos lo que no debiéramos hablar, y lamentamos y le decimos al Señor: ¿por qué no me pusiste candado en mis labios? ¿Por qué no me tapaste la boca? Amado hermano, cuando nosotros hemos llorado y lamentado: Señor, he hablado lo que no debiera hablar, y le decimos: Señor, para la próxima pone tapón. A veces ya vamos a soltar algo, a veces ya vamos a decir algo y como que sentimos que y a veces hasta nos dicen: ¿y ahorita por qué te callaste? Porque ya lloré antes por haber hablado adecuadamente sin tomar en cuenta la presencia de Dios, y aquí está la presencia de Dios. Pero cuántas cosas, ¿verdad?, te engarzan por tu boca. Cuántas cosas vienen por tu boca. Bueno, y ese es otro tema, pero vamos a ver lo que esta palabra de llorar y lamentar para que usted lo entienda. Vamos a un salmo muy conocido, por eso les dije que hoy es una colección de versículos, al Salmo 126, versículo 5, y dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Fíjese nada más, qué cosa, ¿verdad? La Escritura nos está diciendo que hay muchas cosas que se siembran con lágrimas, se siembran con lamento. El llanto y las lágrimas a veces son el mejor idioma que usted pueda tener para ciertas situaciones. Pero dice el Señor que hay cosas que siembras con lágrimas, pero después vas a cegar, va a haber cosecha. A veces tú y yo hemos dicho: ya no vale la pena llorar por este asunto, ya no vale la pena llorar por esta persona, nada va a suceder, nada voy a recoger, nada voy a cosechar, nada va a cambiar. Si estamos andando con el Señor, Dios te va a oír. Dios oyó a una mujer estéril llamada Ana, que volcó su alma delante del Señor, y ella cosechó un hijo y un gran hombre y siervo de Dios llamado Samuel. Esa historia la encuentran, no la voy a leer, pero el Señor está diciendo que hay muchas cosas que tienes que sembrar con lágrimas. A veces tú has sembrado un negocio, pero el negocio te ha sacado chispas y te ha sacado lágrimas, pero finalmente has cegado, porque Dios es justo. A veces, amado hermano, los siervos de Dios sembramos con lágrimas y decimos: Señor, quisiéramos que cambiaras la conducta o de la persona de tal hermano o tal hermana, o de una congregación o de otro siervo, y a veces lloramos, ¿verdad? Y le decimos al Señor, y el Señor escucha ese idioma de las lágrimas, y finalmente vamos a cegar. ¿Quieres sembrar con lágrimas? A veces digo: Señor, ¿cómo que haya un resultado de sembrar en lamento y en dolor? Sí, amado hermano,
Yo sé que no quieres esto hacerlo público, pero amado hermano, es muy hermoso cuando tú estás, tú y Dios, en esa intimidad, y especialmente cuando puedas estar aparte o en la regadera o en la cama o no sé, ¿verdad? En una parte donde estás tú con Dios y tú vienes al Señor y siembras con lágrimas. Si tú tienes fe, sepas, hermano, hermana, sepas, hermano, hermana, que vas a recoger, que vas a cosechar, que vas a cegar, porque esa es la promesa de Dios. ¿Qué con esto quiero decirte? Porque algunos dicen, ya se me secaron las lágrimas, y el Señor dice que no se te sequen, porque estás regando la semilla que va a traer un fruto. Que Dios bendiga esta palabra. Ahora vamos a seguir viendo aquí abajito en el versículo 6, estamos hablando del llorar, ¿sí? Pero el Señor nos dice ahora, hay esfuerzo, hay sacrificio, hay entrega en la participación del reino de Dios para vencer con regocijo y fruto. Versículo de abajo del Salmo 126, versículo 6. Irán andando, y se repite aquí lo mismo que estaba repitiendo Jeremías, y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El Señor ahora está diciendo, a veces Él va a estar acompañado del llorar, del caminar con el Señor. A veces este andar y llorar va a estar acompañado de un esfuerzo, va a estar acompañado de sacrificio, ¿sí? Yo recuerdo, amado hermano, y esto para mí ha sido un ejemplo vivo, teniendo un hermano que se desvió del Señor y viviendo 20 años en la impiedad y en los vicios. Mi madre, a veces le decíamos, yo no había entendido esto, ya no ores por él, ya no llores, él no quiere entender. Pero estuvo 20 años llorándole al Señor y orando al Señor y esforzándose y diciendo, este se va a volver al Señor y este se va a entregar al Señor y va a dejar los vicios y va a dejar eso. Y saben que ese sembrar trajo un cegar, y ese esfuerzo y ese sacrificio y esa entrega en la participación del reino de Dios, porque llegaba y le hablaba y le decía, esta es la semilla, tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, tú no puedes apartarte de ella, tú tienes que volver al reino de Dios. Y finalmente, ¿verdad? Pudo decir, ¿verdad? En esto, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amado hermano, esto nos va a dar ese regocijo, nos va a dar el vencer, nos va a dar la victoria y vamos a traer el fruto. Las gavillas son fruto. Saben que yo lo he visto y tomo el ejemplo de mi madre porque lo vi y hoy a veces les he testificado. Este hombre que es mi hermano mayor se volvió totalmente a Jesucristo, él y toda su familia, y ahora él da testimonio. Así es que, amado hermano, no dejemos de andar llorando, no dejemos de andar diciéndole, Señor, lamento esta situación, no por mí, sino por el otro, porque a veces no es por nosotros mismos, aunque pudiera ser, sino es por el otro. Bien, vamos a ver, cambiando un poquito al Nuevo Testamento, algunas cosas que son parte del llorar. ¿Está malo llorar porque si alguien se murió? No. Vamos a ver algunos pasajes y algunas aplicaciones. El llorar, el lamentar por un ser querido es válido delante de las Escrituras. Algunos lloramos menos, otros lloramos más, otros lloramos en nuestra intimidad con Dios, pero de todos modos lloramos cuando alguien partió y dejó esta vida. Vamos a ver Mateo 2:18. Me van a acompañar y rápidamente les voy a dar todos esos pasajes para que ustedes puedan experimentar todo esto. Y dice, voz fue oída en Ramá,
grande lamentación. Ahí está parte del sentir del llorar. Lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Qué es lo que estaba diciendo, verdad? Es una palabra profética de aquel, pues dijéramos, genocidio que hizo el rey Herodes, matando a todos los niños de aquella comarca. Estamos hablando, ¿verdad?, del nacimiento de Jesucristo en Belén de Efrata, y habla de que no solo mató a algunos, sino extendió, ¿verdad?, la muerte, y habla proféticamente, y habla de que hubo lamentación, de que hubo lloro, de que hubo gemido, de que Raquel, que hablando de esto era la ascendiente de aquellos, lloraba por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. O sea, a veces nosotros no entendemos el dolor que pueda haber en una madre o en una persona que tuvo en alto amor a un ser querido. Pero es válido esto, es válido este llorar, y Dios lo escucha. Mateo 5, más adelante, 38 y 39. ¿Oíste que fue dicho? No, se me hace que estoy equivocado. Déjame ver. Vamos a ver. No es Mateo, es Marcos. Tenemos mal anotado. Marcos 5. Vamos hasta Marcos. Gracias. 38 y 39. Dice la escritura: y vino a casa del principal de la sinagoga, vio el alboroto y a los que lloraban, y lamentaba mucho. Y entrando les dijo: este es Jesús. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Esta es la hija de alguien que era importante, este hombre llamado Jairo, ¿sí? Y que había muerto su niña. Imagínense el dolor de un padre que pierde, o una madre que pierde a su pequeño, a su pequeña. Esto a veces es más intenso, pero vemos que el Señor Jesucristo tuvo compasión. Y vamos a ver que este era un principal de la sinagoga, era un anciano de la sinagoga, de los que no estaban de acuerdo con Jesús. Pero este llorar de este varón, Dios lo escuchó y vino y operó una de las primeras acciones de resurrección de Jesucristo, levantando a esa niña de la muerte. Pero lo que aquí nosotros vemos es que Jesucristo tomó muy en cuenta y consideró mucho, aun que era alguien que a lo mejor de entrada no estaba de acuerdo con él. Pero al tomar en cuenta, ¿verdad?, este lloro del Señor y haber hecho ese milagro, este hombre seguro se volvió al Señor y se convirtió. A veces cuando nosotros tenemos la capacidad de poder dar el consuelo, un verdadero consuelo, no ese consuelo, ¿verdad?, que a veces tenemos de carácter social. Supe de la pérdida de tu padre, de tu hermano, de tu hermana, de tu tío, de tu tía, recibe el consuelo, y pues lo hacemos en forma social. En este caso el Señor Jesucristo sí fue a lo profundo. Y amado hermano, tuviéramos la capacidad de poder de veras dar consuelo a quien necesita consuelo, trayendo las palabras y las acciones que corresponden a uno que es hijo de Dios. Vamos hasta Marcos 16, versículo 10 ahora, para que estamos hablando de andar, llorar y buscar, pero los voy tomando poco en poco. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Aquí está hablando de los que estaban tristes y llorando porque ya no estaba el Señor Jesucristo con ellos. Aunque el Señor les dijo: no me voy, no los voy a dejar huérfanos, no lo entendieron. Pero amado hermano, ¿cómo te sentirías si tú has experimentado la presencia de Jesucristo a través ahora del Espíritu de Cristo y que ya no experimentes nada? Que ya sientas que no está contigo. ¿Cómo te sientes cuando dices: no, Dios no está conmigo?
pues si en verdad has apreciado eso, te vas a sentir muy triste y vas a llorar, vas a lamentar que ya el Señor no esté contigo. Y ellos estaban en esa condición, pero ahí se acercó a alguien que había tenido más fe y había ido a ver qué había pasado y les trajo una palabra de consolación y diciéndoles: ya no estén tristes ni llorando, les informo algo, el Señor resucitó. Nosotros los cristianos no estamos tristes porque tenemos un Cristo resucitado. Y por eso nos reunimos los domingos aquí, porque tenemos un Cristo resucitado y esta es nuestra razón de alabanza y de bendición al Señor. Vamos a ver, vamos a cambiar un poquito, ahora nos vamos a Lucas 23, 28 y vamos a cambiar. Algunas veces el Señor nos dice: no llores si yo estoy contigo. Vamos a ver, Lucas 23, 28 dice: pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismos y por vuestros hijos. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que el Señor Jesucristo les estaba diciendo: sí, es cierto, me van a crucificar, sí es cierto que voy a morir, pero ¿saben qué? No lloren por mí, porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios, porque yo estoy certero de que soy el sacrificio vivo para el perdón de pecados, porque yo estoy aquí y ¿saben qué? Aunque sé que la muerte es un dolor y aunque sé que ya le he pedido a Dios que no pasara esto y la voluntad de Dios que lo pase, ¿saben qué? El gozo del Señor está puesto delante. Lloren por ustedes, ¿sí? No lloren por mí, porque si ustedes se fijan, la religiosidad en estos días, cuando viene la semana que llaman Semana Santa, ¿sí? Y que se celebran según esto, jueves y viernes santo, especialmente el viernes la muerte del Señor. Hay mucha gente que dice: ay, cómo le hicieron esto al Señor, y lloran, ¿verdad? Y las iglesias, ¿verdad? Se ponen como de luto, visten las iglesias de morado y tapan al ídolo que tiene ahí, que dicen que es Cristo, y lo esconden y todos lloran y se dan, ay, ay, ay. Y dice el Señor: no lloren por mí, lloren por ustedes, porque ustedes son los que están perdidos, porque ustedes son los que necesitan de la obra que yo he hecho. No lloren por mí, lloren por ustedes, lamenten por ustedes. Estos son a veces que Dios nos exhorta y nos dice: te equivocaste de lloro. Hay muchos que están equivocados de lloro y el Señor dice: especialmente para conmigo están equivocados. A veces me dicen: ¿y usted no celebra el Viernes Santo? ¿No se da golpes de pecho y no se pone nopal y se ve en reversa hasta el santuario de aquel ídolo? No, yo no hago eso, porque mi Cristo vive. Me lamento por ustedes que hacen eso, porque aparte se andan lastimando el cuerpo. Pero, amado hermano, el Señor tenía razón. Dice: lamentense por ustedes por lo que le están haciendo al Señor. Lamentense por lo que le seguimos haciendo al Señor y no por esas cosas. Vamos a seguir viendo. Ahora nos vamos a Romanos 12, 18. ¿Me están acompañando? Estamos hablando de ir andando llorando, pero yo te invito a que no tengas lágrimas de cocodrilo. No hay cosas por las que no debes de llorar y hay cosas por las que sí debes de llorar. Gracias porque el Señor murió, pero yo ya no lloro porque el Señor vive por los siglos y eternamente. Romanos 12, 18 dice, no, mejor me estoy equivocando. Romanos, vamos a ver. Yo creo que estoy equivocado. No corresponde. No, disculpen. No escuché el versículo. Santiago 4:9. No sé por qué lo apunté mal. Bueno, Santiago 4:9. Vamos a ver qué nos dice Santiago 4:9. Y dice la escritura: lloren por mí, hermanos, porque me equivoqué.
Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Por qué debemos llorar? Hace unos días hablamos de una alma limpia y de que hoy el Señor quería limpiarnos de falta de perdón y enseñarnos a perdonar para limpiar nuestro corazón. ¿Cuál era? Desde el 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esta sí es una razón. Si tú estás en eso, ¿verdad? Si tus manos no están limpias, si eres de doble ánimo, a veces te amo, Señor, a veces quiero obedecerte, a veces no te quiero obedecer, a veces me congrego, a veces no, a veces cumplo tu palabra, a veces no. Dice: purificad vuestros corazones. Entonces sí dice el Señor: afligíos y lamentaos y llorad, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hoy el mundo escapa y nos quiere enseñar a los cristianos eso. Está llegando el fin de semana y ahora dicen: hay que empezarla desde el jueves. Ya no es el viernes. En mi tiempo era el viernes, para darle lugar, ¿verdad? Según esto, a la alegría, según esto, al gozo. Pero el Señor dice: debiéramos de tener una actitud al revés, y debiéramos de estar tristes por pensar, ¿verdad?, que esos gozos momentáneos y esas alegrías momentáneas nos libertan. Mejor seamos libres de nuestros pecados y de nuestras malas costumbres. No son libres. Hay mucha gente que está buscando la experiencia el jueves y el viernes y el sábado y les tiran hasta el domingo, pero finalmente no están libres, están tristes, porque su gozo se va a volver tristeza, como aquí dice, y dice aquí, ¿verdad?, también que su risa se va a convertir en lloro. ¿Y de qué les sirve cuando ya viene una experiencia amarga? De nada les sirve. Y las personas que se sustentan en esas alegrías momentáneas, en esos gozos momentáneos, rápidamente se derrumban. Pero aquellos que estamos delante del Señor contritos y diciendo: Señor, me aflijo y lamento y lloro porque me he alejado de tu presencia, he dejado de orar, he dejado de leer tu palabra, he dejado de congregarme, he dejado, Señor, de gozarme en ti. Señor, eso es lo que me trae que esté yo en lamento. El Señor, entonces, como vimos hace rato, tu lamento lo va a volver en alegría y en gozo. Bendito sea el nombre de Dios por ello. Muy bien. Entonces, vamos a ver otra palabra, ¿verdad? Más. A veces, el Señor de a tiro a veces nos dice: no vale la pena ni que llores, deja que yo intervenga. Lucas capítulo 7, versículo 13. Vamos ahora hasta allá y vamos a mirar lo que la Escritura nos dice aquí. Y dice así: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Hay cosas que el Señor dice: no vale la pena que llores, sino como yo ando contigo, deja que yo intervenga, deja que yo cambie eso, deja que yo me encargue de eso. Señor, es que es muy grave y mejor le voy a echar lágrima. No, deja que yo lo haga. Hay veces que el Señor te dice: no llores, porque estás llorando por lo que yo ya tengo en control. Voy a dar otra idea: porque estás llorando por lo que no debes llorar. No hay razón de llorar por eso. Tu lloro no vale la pena, porque yo estoy aquí. Porque estás llorando por lo que no debieras de llorar. Confía en mí. Muy bien, vamos a ver otro pasaje para que nosotros nos gocemos. 8:52 de Lucas.
Dice aquí a la vueltecita, de esta manera. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. El caso de aquel asunto de muerte, en donde Dios tenía el control, era de una viuda que se le había muerto un joven. Este es el caso que habíamos leído hace rato de Jairo. El Señor ya había intervenido arriba y había aceptado cierto lloro, pero como que estaban exagerando algunos, ¿verdad? Y en el caso de los orientales, le echan mucha crema al llorar y lloran y se lamentan mucho, pero en grande. Y entonces el Señor dice, ya se pasaron. ¿Saben qué? No está muerta, no llores, ya no llores, ya. Otra, voy a cambiarla. ¿Para qué sigues llorando? Ya llegué. Ya estoy aquí. ¿Ahora qué? ¿Vas a seguir llorando? Ya estoy listo para extender mi mano a favor tuyo. Bájale a tus lágrimas. Ya estoy aquí. Ya estoy contigo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Estamos aprendiendo? A veces no debemos llorar. 23-28 de Lucas. Vámonos hasta allá. Y dice la escritura, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis. O sea, como hace rato dije, el Señor dice, no vale la pena que ya llores por lo que me hicieron. No vale la pena, porque quiero informarte que yo soy Jesús y estoy exaltado. Y yo soy Jesús y estoy a la diestra del Padre. Y te quiero informar que estoy sobre ángeles, sobre autoridades y potestades. Toda creación está bajo mi control. Ya no es tiempo de llorar por Jesús. Es tiempo de llorar porque lo queremos con nosotros. Eso sí se vale. Porque Él venga y venga por nosotros y para que nosotros estemos con Él. Pero ya Él está en una condición y en una posición de exaltación. Su nombre está hasta lo sumo. Y es un nombre que es sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino el venidero. En ese caso, para el cristiano ya no es tiempo de llorar. A veces no debemos llorar. Pero vamos a ver unos lloros diferentes. ¿Cómo lloraba Jesús? Le interesa. Esto es un poquito de revelación. Vamos a Juan, capítulo 11, y vamos a ver otro caso de otro que se murió y resucitó. Este es el caso, es el tercer caso. Como vemos, Dios, y en este caso Jesucristo, toma muy en cuenta cuando quiere que alguien resucite y toma en cuenta el lloro. Pero vamos a ver las diferentes lloros, cómo llora Jesús y cómo lloraba María y sus amigos. Vamos a Juan capítulo 11 y vamos a leer, ¿sí? Lo que dice ahí en el 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, o sea que iban a llorar con ella, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, versículo 32, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, vea cómo se lo dijo al verla llorando, 33, y a los judíos que la acompañaban, o sea, la alcanzaron corriendo, no llores solo, vamos a llorar contigo. ¿Qué manera de consolar? Yo no veo eso claro, ¿verdad? Que llega alguien cuando está en un velatorio y hay una persona que murió y a lo mejor murió de una forma muy desagradable
y todos se abrazan y todos lloran, y es un lloradero, y por fin que nadie consuela a nadie. Entonces, ¿qué manera que los judíos consolaban? Porque, ¿qué hacemos cuando una persona ha perdido a alguien y la mente llora? Si lloramos, pues la motivamos a llorar, y entonces más lagrimero que hay ahí, y es un asunto que hay que traer hasta el trapeador para limpiar tanta agua que echamos. Eso es lo que estaba pasando, eso es como llora el hombre, ¿sí? Sin ninguna consolación, a veces totalmente desconsolado, ¿sí? Pero dice que el Señor en su bondad se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahora vamos a ver el 34 y 35. Dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Pero la palabra aquí lloró es muy diferente. No es el mismo término. Le traducen como llorar. No fue el llorar ni de María, ni de Marta, ni del llorar de todos esos judíos que estaban ahí. No, no era esa misma calidad de llorar. Este era un llorar diferente. La palabra aquí significa solo derramar lágrimas. En ninguna parte de la escritura se encuentra más, solo en 11:35. Aquí debiera decir Jesús derramó lágrimas, pero no lamentó. Porque la palabra, tanto en hebreo como en griego, llorar significa lamentar, entristecerse, llorar. Y aquí nomás era derramar lágrimas. Jesús derramó lágrimas porque Lázaro era su amigo, María era su amiga, Marta era su amiga. Él asistía a su casa de continuo. ¿Qué razón hay? Se identificó con ellos, hubo lágrimas, pero no hubo lamento, no hubo tristeza. ¿Por qué, amado hermano, este llorar de Cristo? Si se había conmovido y se había compadecido de ellos, ¿es un llorar duro? ¿Es una expresión de dureza del Señor? De ninguna manera. Es una expresión de control y es una expresión de la manifestación de la gloria de Dios. Regrésese conmigo al capítulo 11 de Juan, versículo 23, y vamos a ver qué había dicho Jesús. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Sí? Y qué había dicho antes en el 11 a sus discípulos. Y a veces no entendemos lo que Dios habla y por eso lloramos. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. A los parientes, especialmente a Marta y a María, le había dicho, él va a resucitar. Ellas creían en la resurrección y dijeron, sí, en el día postrero, pero el Señor no se refería a ese tiempo, se refería a que tenía todo en control. Ahora vamos a gozarnos porque Jesús nada más derramó lágrimas, porque Jesús ya traía adentro de él una paz, el total dominio sobre la muerte y el total control sobre las emociones y sentimientos de él mismo y de los de enfrente. Me refiero a Marta, a María y a todos los que estaban allí en casa de Lázaro. Ahora vamos a leer para que usted vea este llorar diferente. Es el único caso que hay. Alguno dirá, hermano, entonces yo puedo echar mis lágrimas y todo, nada más, sin que haya lamento. Pues como que parece que esto no es lo normal para nosotros, los hombres y los hijos de Dios. Ahora vamos al 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús derramó lágrimas, se identificó con ellos, sí, pero él no estaba lamentando, ni triste, ni totalmente apagado, sino que él estaba consolado porque el Espíritu le había dicho que Lázaro dormía, que iba a resucitar y que todos estos iban a ver la gloria de Dios. Ese es el control de Jesucristo. Versículo 44. Y el que había muerto salió,
atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Quizá, ¿verdad? En lo emotivo que somos y como somos seres humanos, somos hijos de Dios, pero con ciertas emociones y sensibilidad, hubiéramos corrido, hubiéramos abrazado, hubiéramos llorado y lo hubiéramos dejado atado. Las lágrimas del Señor son prácticas. Dice: desátenlo y déjenlo ir. ¿Cuántos alaban al Señor? Y están viendo por qué el Señor derramó nada más lágrimas. No hay otro pasaje en que se use, es un pasaje exclusivo. Quiere decir que el Señor tiene un derramamiento de lágrimas muy exclusivo, reservado para Él, para nosotros no. Muy bien, vamos ahora a terminar. Les dije que iba a hablar de andar, llorar y buscar. Regresamos, ¿verdad? Dice el Señor que son los días y es el tiempo en que nosotros tenemos que andar, llorar y buscar. Dice la parte final de Jeremías 54: irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. También es el día, también es el tiempo. La palabra aquí, buscar, es muy interesante porque significa buscar a Dios, sí, pero específicamente para corregir algunas cosas en alabanza y adoración. Cuando aquí dice, cuando les estaba diciendo busquen a Dios, eran momentos muy difíciles que estaba viviendo el pueblo de Dios, como hoy a veces nosotros. Pero dice, busquen a Dios, pero búsquenlo en alabanza y adoración. ¿Sí? Esfuércense por buscar a Dios en alabanza y adoración. ¿Cuánto les hemos invitado a ello? Pero a veces no lo queremos entender. Es el tiempo oportuno, ni leérselos, usted se lo sabe. Isaías 55:6 dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Este es el tiempo oportuno, pero en la mayoría de las veces que se usa, solo hay otros términos, que se usa la palabra o el verbo buscar, significa buscar a Dios específicamente en alabanza y adoración, esforzarse para buscar a Dios en alabanza y adoración. Vamos al Salmo 32:6 y vamos a leer que dice la Escritura: por tanto, orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Oh, amado hermano, entonces dice el Señor que todavía estamos en tiempo de buscar a Dios en oración. ¿Pero lo buscas? ¿Oras a Dios? Dice que ese es el tiempo oportuno y que nosotros debiéramos, ¿verdad?, en que tener esa oportunidad. Se nos dice que hay veces que Dios se colma de la creación y Dios se colma de su pueblo de tal manera que va a haber momentos en que no puedes buscar a Dios en oración. Y aún los que son valederos delante de Dios como intercesores dejan por órdenes de Dios de buscar a Dios. A Jeremías se les dio la orden: no ores ya más, no intercedas más por este pueblo. Y Jeremías le costó mucho trabajo esto y rogaba a Dios que le diera la oportunidad de seguir orando. Y precisamente el libro de Lamentos es un libro de lloro de parte de Dios a través de Jeremías por todas las cosas que este pueblo había cometido en desobediencia delante del Señor. Este es el tiempo oportuno, ¿sí? Y vamos ahora al Salmo 34, a la vueltecita. Y mire lo que dice el versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Tienes miedos? ¿Tienes temores? ¿Tienes inseguridad? ¿Tienes incertidumbre?
Este es el tiempo de andar, llorar y buscar a Dios en alabanza. Y el Señor te va a librar de todos los temores al hombre, los temores al mundo y a las circunstancias. No ha sido nada agradable los aguaceros aquí en Naucalpan, tampoco lo fue allá en Indios Verdes y en otras partes no ha sido agradable, pero es tiempo de que nosotros busquemos a Dios. Este salón se inundó, el día miércoles se inundó y subió como 50 centímetros el agua hasta acá. Gracias a Dios no vinieron las aguas negras, sino yo hubiera pedido que mandaran desinfectar esto, pero sí todas las coladeras botaron el agua de lluvia y el agua llegó hasta un poco la altura de la tarima. Y amado hermano, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de que nosotros nos libremos de nuestros temores. ¿Cuáles son tus temores y miedos? Busca a Dios y Él te puede librar. ¿Cómo te libra Dios? Allá en Primera de Juan dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. De modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así es que, amado hermano, recibe algo hoy. Busca a Dios. Dios es amor. Dile, lléname de tu amor. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Señor, yo no tengo miedo. Te tengo miedo a ti, pero a ninguna persona ni circunstancia, ni al mismo diablo, cuando usted está lleno del amor de Dios. Vamos a seguir buscando. Salmo 34:10, allá abajito. Dice, sí, los necios necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces el Señor nos dice, yo te quiero bendecir. Hoy vimos que Dios no quiere la muerte del impío, no quiere que nadie se muera. Todos el Señor quiere que vengan a la vida y al conocimiento de Jesucristo y a la vida eterna. No quiere que nadie muera. En cuanto a lo físico, está establecido por Dios, esa es la voluntad, que mueran los hombres después de este juicio. Pero usted y yo tenemos una certeza que la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. Nosotros tenemos una certeza de vida en Cristo Jesús. El Señor no quiere, y también en este versículo 10 del Salmo 34 nos dice que busques al Señor para que no tengas falta de ningún bien. ¿Cómo le hace Dios? No lo sé, pero ¿crees que tienes un Dios prodigioso? ¿Crees que tienes un Dios suficiente? Pues entonces busca al Señor, búscalo en la alabanza y en la adoración, y el Señor te va a bendecir y no te va a faltar ningún bien, tampoco te va a sobrar. Bueno, ese yo es mío, ¿verdad? A lo mejor Dios es misericordioso y hasta te sobra, pero el Señor dice que no va a faltar. Bien, dice la Escritura allá en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, confíe en el Señor y busque al Señor, ¿sí? Vamos a Proverbios 8:17. Yo me lo aplico a mí, y me lo aplico porque digo, Señor, yo no soy tan listo como mis hermanos de aquí junto. Yo sí te necesito. Y dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué está diciendo el Señor? Sí, que busques al Dios que es sabiduría. A veces decimos, se me están multiplicando las broncas y los problemas por todas partes. Se me están sucediendo muchos conflictos. Oh Señor, ¿no será que te falta sabiduría? El Señor es la sabiduría. Dice, yo amo a los que me aman, y en este caso el capítulo 8 se vuelve una persona, y no solo habla de la sabiduría, sino de la persona que es sabiduría. Este es Cristo Jesús, Cristo, sabiduría de Dios. Y me hallan los que temprano me buscan.
Yo sé que te levantas apurado, pero pídele al Señor 10 minutitos antes para que pongas en tus manos, y Señor, quiero andar contigo, Señor, quiero buscarte a ti, Señor, quiero que tú tengas control de todo, Señor, que tú seas mi ayuda en todo, Señor, pero Señor, aquí lo estoy haciendo y dame sabiduría porque no estoy actuando en todo o plenamente en la sabiduría que tú tienes. Y aparte de ello, venga al seminario del 15 de julio, le va a hacer mucho bien. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Entonces, mira algo muy precioso. ¿No entiendes las cosas? ¿Cuántos tienen trabajo para entender las cosas? Dice la Escritura en Proverbios 28:5b, que los que buscan a Dios van a entender todas las cosas. A veces te acusan de que no entiendes las cosas. Y la expresión que dicen, no puedo tratar con este varón o con esta mujer porque no entiende las cosas y se monta en su macho o en su hembra. Entonces, Proverbios 28, les estoy dando versículo 5, parte B, dice, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Voy a cambiarte en esta hora. Dios te da entendimiento. Perdóname esta frase, te quita lo necio y lo bruto. Y entonces pidámosle al Señor que nos quite eso, buscando al Señor y diciéndole, dame sabiduría y dame entendimiento, porque a veces estás en problemas porque no estás entendiendo lo que sucede en tu vida y lo que sucede en la vida del de enfrente o en las circunstancias. Muy bien, vamos a ver unos finales. Sí, Salmo 22:26. Vamos a regresar un poquito y me interesa mucho porque tiene que ver con la alabanza. Y dice el Salmo 22:26, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Sí, me gustó aquí, ¿verdad? Porque hablamos de que buscar al Señor de base significa específicamente en alabanza y adoración, pero aquí ya nos lo dice claro el salmista, alabarán a Jehová los que le buscan, pero la palabra aquí es diferente al primer término que explicamos, porque la palabra aquí significa buscar o frecuentar, preguntar, seguir en persecución y entonces adorar, seguir en persecución. Mire, me gustó eso, ¿verdad? Como que el Señor dice, búscame con insistencia, persígueme. ¿Será conveniente que persigas al Señor? ¿Será conveniente que seas tan insistente? Según la Escritura dice que sí. Finalmente, ¿verdad? Vemos que hay muchas promesas de bendición a los que buscan al Señor. Nos da entendimiento, nos da provisión, tiene el control de todo. Y aparte de ello dice, finalmente vas a acabar ¿qué? Adorándole al Señor. Cuando María Magdalena fue a buscar al Señor, ¿qué acabó haciendo? Adorándole. Cuando, amado hermano, muchos acaban encontrándose con el Señor por buscarlo, ¿qué acabas haciendo? Adorándole. Porque, amado hermano, el buscar a Dios te da lugar a la presencia de Dios y hace, amado hermano, que tú seas seducido ante su presencia. Jeremías dijo, Señor, no pude con tanta presencia tuya. Me sedujiste y fui seducido. Amado hermano, tenemos un Dios que vale la pena buscar, porque al acercarnos a su presencia y su persona, vamos a acabar en alabanza y en adoración en forma natural. Quiero terminar con una conclusión y regreso para leer allá en Jeremías una parte, ¿verdad? En el capítulo 50, final en el versículo 6 que dice, y se olvidaron del Señor
Pero en el versículo 5, parte final, dice: venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Jamás olvides, hermano. Jamás olvides lo que Dios ha hecho. Si has andado, si has llorado, si has buscado, no olvides ni a Dios, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni sus obras, ni sus favores, ni sus milagros, ni sus sanidades, ni su gracia, ni su amor, ni su paz. Ámale, alábale, adórale con todo tu corazón. Vale la pena. No olvides lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cuántos, amado hermano, han recibido una sanidad y ya no están aquí? ¿Cuántos han recibido un milagro de Dios y ya no están aquí? ¿Cuántos les ha dado Dios abundancia cuando no tenían nada en sus manos y ya se olvidaron de Él? ¿Cuántos hemos sido salvos por Él y hemos alcanzado redención y vida eterna y una morada en los cielos, y a veces nos olvidamos de Él? Jamás te olvides de Él. Vale la pena andar, llorar y buscar y terminar con un jamás. No como algunos han dicho: jamás regresaré a esa congregación, jamás volveré a ser cristiano, jamás esto, jamás aquello. ¿Por qué, amado hermano, no decir: jamás me olvidaré de todo lo que Dios ha hecho por mí?